¿Alguna vez has pasado por un periodo de duda en el que te preguntaste, ¿estoy realmente en el camino correcto? Quizás hayas orado en silencio, esperando una señal clara de Dios que confirme que tu camino no es en vano. Lo cierto es que Dios habla a menudo, pero no siempre de la forma tan dramática que imaginamos. A veces, sus respuestas se esconden en detalles sencillos, en acontecimientos cotidianos o en una paz interior difícil de explicar. Reconocer estas señales es esencial para mantener la confianza cuando el camino se vuelve confuso o difícil. No es solo cuestión de fe, sino también de atención y discernimiento espiritual. Dios nunca deja a sus hijos solos, guía, ilumina y confirma en el momento oportuno. En este video exploraremos varias señales poderosas. Eso puede indicar que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Paz interior, puertas que se abren naturalmente, confirmaciones externas, crecimiento en medio de las pruebas y mucho más. Prepárate para abrir tu corazón, refinar tu escucha espiritual y recibir la seguridad de que Dios está contigo, incluso cuando aún no todo está claro. La paz interior como confirmación divina. Una de las señales más profundas y seguras de la guía de Dios es una paz interior que va más allá de la lógica humana. Esta paz no depende de circunstancias externas. Es una obra espiritual, un testimonio silencioso del Espíritu Santo en los corazones de quienes buscan la voluntad de Dios. El apóstol Pablo habla de esta realidad en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente una emoción placentera ni una calma pasajera. Es una convicción profunda, a veces inexplicable, de que Dios está presente y aprueba el rumbo tomado. Se convierte así en sello interior que el creyente puede reconocer como confirmación divina. Una paz que supera la lógica humana. En algunas situaciones, todo parece indicar que deberíamos estar preocupados, indecisos o temerosos. Las circunstancias son inciertas, los riesgos reales. Sin embargo, en el corazón de quien camina, según la voluntad de Dios, puede haber tranquilidad inexplicable, una certeza que desafía toda lógica humana. Esta paz no proviene del análisis racional, sino de la presencia de Dios actuando en lo más profundo del alma. Ejemplo bíblico. Pablo en la tormenta. Un ejemplo sorprendente se encuentra en la vida del apóstol Pablo. En Actas 27. Mientras lo hacen prisionero y lo transportan en barco a Roma, una violenta tormenta azota el barco. La tripulación entra en pánico, la muerte parece inevitable. Sin embargo, en medio de este caos, Pablo se levanta y declara con calma: Os animo, porque ninguno de vosotros perecerá. No habrá pérdida alguna, excepto la del barco. Actas 27:2. Pablo pudo decir esto porque un ángel del Señor se le había aparecido para asegurarle que debía comparecer ante el César. Pero más allá de la revelación recibida, Pablo poseía una paz interior sobrenatural. Esta paz le permitió no solo no ceder al miedo, sino también convertirse en una fuente de aliento para todos los que estaban con él. Humanamente, todo indicaba que la desesperación era necesaria. Espiritualmente, Pablo sabía que Dios tenía el control de la situación. Por lo tanto, su paz era confirmación divina. Dios estaba con él. Paz espiritual versus mera ausencia de problemas. Es esencial distinguir la paz de Dios de una simple sensación de comodidad, la ausencia de dificultades. No hay problemas. Es un estado externo. Cuando todo va bien, es natural sentir calma. Pero esta paz es frágil, puede desaparecer ante el primer imprevisto. Paz espiritual es una obra interior. Puede coexistir con tormentas, incertidumbres o luchas externas. Se basa en la confianza en la soberanía de Dios, no en la estabilidad de las circunstancias. Así, alguien puede atravesar una época de gran prueba y al mismo tiempo experimentar una profunda paz. Por el contrario, puede encontrarse en una situación aparentemente estable mientras experimenta una agitación interior que indica que algo no está en sintonía con la voluntad de Dios.
¿Cómo reconocer esta paz interior? Resiste la prueba del tiempo. No es un impulso pasajero. Incluso después de una prolongada reflexión u oración, esta paz permanece. Ella no se deja afectar por las circunstancias. Las dificultades pueden acumularse, pero hay una certeza serena que permanece. Dios tiene el control de la situación. A menudo va acompañado de claridad espiritual. Las decisiones que se toman en esta paz no están motivadas por el miedo o la presión, sino por la fe. Está confirmado por la palabra de Dios. Dios nunca da una paz que contradiga lo que ha revelado en la Biblia. La paz verdadera siempre se alinea con la verdad bíblica. Produce frutos espirituales. Esta paz interior genera confianza, paciencia, amor y aleja la confusión y la ansiedad destructiva. La paz interior es uno de los lenguajes más sutiles y poderosos mediante los cuales Dios confirma su dirección. No es el resultado de una vida perfecta ni de la ausencia de desafíos, sino el fruto de una relación viva con Dios. Como Pablo en la tormenta, quienes caminan conforme a la voluntad de Dios pueden permanecer en paz en medio de las peores circunstancias. Esta paz se convierte entonces en anclaje espiritual, una brújula silenciosa que guía los pasos del creyente. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Juan 14:27. Puertas que se abren naturalmente. Una de las señales más profundas de que estás en el camino correcto es cuando las puertas comienzan a abrirse naturalmente frente a ti. No son coincidencias, sino alineaciones divinas que ocurren justo cuando las necesitas. Cuando Dios aprueba una dirección, no necesita golpear con fuerza, simplemente crea las oportunidades. Las personas adecuadas entran en tu vida, los recursos aparecen en el momento oportuno y lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Esto no significa que todo será fácil ni que no encontrarás obstáculos. Pero la diferencia es que verás que las circunstancias se alinean de maneras que no podrías haber planeado solo. Dios no siempre elimina los desafíos, pero abre pasajes donde creías que solo había muros. A veces también cierra ciertas puertas, no para castigarte, sino para redirigirte hacia la correcta. Piensen en José en la Biblia. Vendido como esclavo, encarcelado injustamente, podría haber pensado que todo iba mal. Y sin embargo, a través de estos desvíos, Dios le abría puertas invisibles para elevarlo al palacio del faraón. Lo que parecían obstáculos eran en realidad una preparación para su destino. De la misma manera, Dios usa las estaciones inesperadas para crear aperturas estratégicas en tu vida. Quizás ya hayas experimentado esto sin darte cuenta. Un encuentro casual que cambió un rumbo importante. Un puesto obtenido justo cuando pensabas que te rendirías. Un proyecto que se materializó antes de lo esperado. No son golpes de suerte, son firmas de Dios. A menudo se manifiesta de formas sutiles pero poderosas. También es importante comprender el concepto de tiempo divino. Dios no trabaja según nuestro calendario, sino según el nuestro. Su momento perfecto. Una puerta puede permanecer cerrada durante meses o incluso años, y luego abrirse de repente justo cuando estás listo para cruzarla. Si una oportunidad no se presenta de inmediato, no significa necesariamente que estés en el camino equivocado. A veces simplemente significa que aún no estás en el momento adecuado. Cuando una puerta se abre de forma natural, lo sientes en tu espíritu. Todo fluye. Las confirmaciones se acumulan y a pesar de los desafíos, sabes que vas por buen camino. Esto no significa que no se requiera esfuerzo, pero no tendrás que forzar las cosas más allá de lo saludable. Lo que Dios aprueba, Él lo sostiene. Así que, si ves que surgen oportunidades inesperadas, si se abren ante ti caminos que ni siquiera habías considerado, no dudes demasiado. Tómate un momento para orar, discernir y avanzar con confianza. Puertas que Dios abre. Nadie puede cerrarlas. Y las que Él cierra son a menudo una protección disfrazada. Recuerda, no tienes que golpear cada pared con fuerza. Cuando vas por buen camino, Dios se convierte en tu llave. Confirmación por medio de la palabra o de las personas. Cuando buscamos conocer la voluntad de Dios,
Es esencial recordar que Dios habla primero y principalmente a través de su palabra, pero también que Él puede usar a las personas para confirmar lo que ya ha puesto en nuestros corazones. Estas confirmaciones no reemplazan la dirección inicial de Dios, pero a menudo sirven para fortalecer nuestra fe, para darnos un aseguro adicional y evitar errores debidos a nuestras propias emociones. Versículos bíblicos que hablan a nuestros corazones. La Biblia no es un simple libro de historia o moralidad, es vivo y activo. El autor de la epístola a los Hebreos escribe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Cuando buscamos la guía de Dios en oración, a veces ciertos pasajes bíblicos nos llaman la atención de una manera particular. No son versículos escogidos al azar, sino palabras que resuenan profundamente en nuestra mente y confirman o aclaran una decisión. Por ejemplo, alguien que duda en embarcarse en un proyecto misionero podría leer un pasaje como Isaías 6:8. Aquí estoy, envíame. Este verso, quizá ya conocido, se convierte entonces en vivo y queda impreso en el corazón como una respuesta divina. De la misma manera, cuando nos enfrentamos a una temporada de incertidumbre, Dios puede traer a nuestra mente un versículo de paz o confianza, como Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo hará. Esto no es magia bíblica, sino una acción espiritual del Espíritu Santo que usa la palabra para iluminar nuestro camino. Importante, Dios nunca contradice su propia palabra. Cualquier confirmación que contradiga los principios bíblicos no proviene de Él. Palabras de aliento de otros Dios también puede usar a personas para confirmar su dirección. Un hermano, una hermana, un maestro, un pastor o incluso alguien que no sepa nada de nuestra situación. Estas palabras no reemplazan la voz de Dios, pero pueden actuar como testimonio externo, lo cual refuerza lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Un fuerte ejemplo bíblico se encuentra en la vida de David. Siendo aún joven, Samuel lo ungió rey. Primera de Samuel 16. Más tarde, cuando David atravesaba tiempos de persecución, Jonathan, hijo de Saúl, lo animó y fortaleció en su fe, recordándole que Dios tenía un plan para él. Primera Samuel 23, 16 a 17. Jonathan no trajo una nueva revelación, pero confirmó la promesa ya hecha por Dios. De la misma manera, hoy, Dios puede usar una simple conversación, una palabra de oración, un sermón o incluso una canción espiritual para confirmar internamente una dirección. El papel de estas palabras es construir la fe, no reemplazarla. Confirmación divina o simple coincidencia. Es esencial discernir entre una verdadera confirmación divina y una simple coincidencia emocional. Aquí hay algunas sugerencias. La confirmación divina es consistente y repetida. No se basa en un único signo aislado o ambiguo, sino que es parte de una continuidad espiritual. Produce paz y claridad, ni confusión ni miedo. Ella siempre se alinea con la palabra de Dios y sobre los valores del reino. Ella es desinteresada. Dios confirma su voluntad para nuestro crecimiento espiritual, no para halagar nuestros deseos carnales. La coincidencia, por otro lado, puede halagar una expectativa personal sin estar arraigada en la verdad bíblica. No resiste la prueba del tiempo ni el filtro de las Escrituras. Comparar con los principios de la fe. Cualquier confirmación, ya sea de un versículo o de una persona, debe ser evaluado a la luz de la palabra de Dios y principios de la fe cristiana. Consistencia bíblica. Dios no se contradice. Si confirma algo, siempre corresponderá a su naturaleza y a su palabra. Paz interior. La verdadera confirmación divina suele ir acompañada de una profunda paz. El testimonio interior del Espíritu Santo. Aunque una palabra exterior parezca correcta, el creyente maduro aprende a escuchar lo que Dios dice en su interior. El tiempo. Dios no actúa con prisas. La confirmación divina puede manifestarse gradualmente. Dios ama confirmar su voluntad a quienes lo buscan sinceramente. A través de su palabra viva y de personas llenas del Espíritu,
Ilumina nuestro camino y fortalece nuestros pasos. Estas confirmaciones no sustituyen una relación personal con Él, sino apoyo espiritual que nos ayudan a avanzar con confianza. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Cuando los versículos resuenan en el corazón, cuando las palabras externas confirman una convicción interior, y cuando todo esto concuerda con la verdad bíblica, podemos caminar con confianza. Esto no es casualidad, es la fidelidad de Dios manifestada. Crecimiento espiritual en la prueba. Cuando seguimos el camino que Dios nos ha trazado, a menudo esperamos que sea sencillo, fácil y sin resistencia. Sin embargo, estar en el camino correcto no significa la ausencia de pruebas, todo lo contrario. A veces, los desafíos que enfrentas no son señales de que hayas cometido un error, sino evidencia de que lo estás cometiendo. Progresar espiritualmente. Dios usa ciertas pruebas no para desanimarte, sino para fortalece tu fe. En la Biblia, José es un ejemplo perfecto. Dios le había concedido un sueño grandioso. Sin embargo, antes de llegar al palacio, experimentó la traición de sus hermanos, la esclavitud y el encarcelamiento. Cada paso difícil no era un castigo, sino una formación. Fue en estos momentos de prueba que su carácter se forjó, su paciencia se fortaleció y su fe se fortaleció. No fue en los días fáciles que se convirtió en un hombre de confianza, sino en tiempos de lucha. Daniel también vivió una situación extrema. Arrojado al foso de los leones, pudo haber dudado de la fidelidad de Dios. Sin embargo, en medio de esa noche aterradora, Dios se ha manifestado poderosamente. Lo que parecía un final fue en realidad una demostración del poder divino. Esta prueba no solo fortaleció la fe de Daniel, sino que marcó a todo un reino. Cuando pases por tormentas, hazte una pregunta esencial. ¿Este obstáculo está ahí para detenerme o para fortalecerme? Un obstáculo que te bloquea te aleja de Dios, te hunde en el desánimo y te hace negar tu llamado. Un obstáculo formativo, en cambio, te impulsa a acercarte a Dios, a orar con más profundidad y a desarrollar una nueva perseverancia. No es el dolor en sí lo que revela la voluntad de Dios, sino transformación interior que produce. A menudo las épocas más dolorosas preceden a los avances más poderosos. Cuando te sientes oprimido, incomprendido o limitado, Dios puede estar obrando. Prepara tu corazón para una mayor responsabilidad. Lo que percibes como oposición a veces es una escuela espiritual. Dios nunca pierde una prueba. Cada dificultad tiene un propósito específico en tu crecimiento. Aquí hay algunas señales prácticas para discernir si una prueba es formativa. Todavía sientes una profunda paz, incluso si las circunstancias son difíciles. Desarrollas nuevas fortalezas internas que antes no tenías. Eres llevado a depender más de Dios que de tus propias fuerzas. Las pruebas no destruyen tu fe, la hacen más fuerte. Por el contrario, un obstáculo que te deja sintiéndote agotado y sin paz, te aleja de tu fe y te hace dudar de tu valor puede ser un señal de un camino a reevaluar. El discernimiento espiritual es pues esencial. La oración, la meditación de la palabra y la escucha del Espíritu Santo os ayudarán a marcar la diferencia. Recordar. La prueba no es prueba de fracaso, pero a menudo es un sello divino que te indica que estás avanzando. Son las tormentas las que revelan la solidez de tu ancla espiritual. Si estás pasando por una época difícil, no te desanimes. Este fuego no te destruirá, te purificará. Dios no envía tormentas para ahogarte, sino para enseñarte a caminar sobre las aguas con Él. Transformación y alineación personal. Una de las señales más profundas de que Dios está verdaderamente confirmando una dirección en tu vida no es solo externa, sino interior. Se produce una transformación en ti. La verdadera voluntad de Dios no solo te lleva a hacer cosas buenas, sino que transforma la persona que eres. Alinea gradualmente tu corazón, tus pensamientos y tus prioridades con los de Dios. Cuando caminas en la dirección que Dios quiso, experimentas una nueva armonía interior. Tus decisiones ya no las dictan únicamente tus emociones o ambiciones personales, sino una convicción espiritual arraigada en tu fe.
Este cambio suele ser silencioso pero profundamente real, un cambio interior tangible. La transformación espiritual comienza en lo más profundo del corazón. Te das cuenta de que las actitudes cambian naturalmente. Lo que antes te estresaba ya no te afecta de la misma manera. Tus reacciones se vuelven más tranquilas, más reflexivas. Tus pensamientos se dirigen más espontáneamente a Dios que al miedo o a la duda. Manos se reorganizan las prioridades, lo que era de gran importancia pasa a ser secundario y lo que es eterno pasa a ser central. Esta transformación es una señal poderosa de que Dios está obrando y que estás en el camino correcto. Depende no solo de los resultados visibles de tus acciones, sino de lo que sucede en tu interior durante el proceso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Alineación entre lo que haces y lo que crees. Cuando estás de acuerdo con la voluntad de Dios, una alineación profunda se instala entre tus creencias espirituales y tus acciones diarias. Ya no vives en la tensión de saber una cosa, sino de hacer otra. Te mueves en una dirección que resuena con tu fe. Tonelada Servicio se convierte en una expresión natural de tu amor por Dios. Mano Decisiones refleja tus valores espirituales, incluso en los pequeños detalles. Tonelada Corazón encuentra la estabilidad interior, porque caminas en la verdad. Esta alineación no significa que todo se vuelva fácil o sin lucha, sino que sientes una coherencia espiritual entre tu identidad en Cristo y tu estilo de vida. Lo que crees ya no está separado de lo que haces. Tu fe se encarna en tus acciones. Frutos espirituales como indicadores de transformación. Jesús enseñó que los verdaderos cambios espirituales dan frutos visibles. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Cuando Dios confirma su dirección en tu vida, esta confirmación se manifiesta por la aparición gradual de frutos espirituales. Estos frutos no son actuaciones humanas, sino signos de una vida habitada y transformada por el Espíritu Santo. Paciencia. Aprendes a esperar el tiempo de Dios sin entrar en pánico. Amar. Tu visión de los demás cambia, te vuelves más compasivo, más solidario. Paz. Aún en la incertidumbre, tu corazón permanece estable. Perseverancia. No te rindes fácilmente, porque en el fondo sabes que perteneces. Estos frutos espirituales son prueba viviente de que Dios está moldeando tu carácter para corresponder a su voluntad. Dios actúa primero en ti, luego a tu alrededor. Con demasiada frecuencia buscamos señales externas, puertas que se abren, bendiciones visibles, confirmaciones espectaculares. Sin embargo, la señal más auténtica, la guía divina, suele ser discreta. Dios transforma tu corazón primero. Antes de cambiar tu situación, Él moldea tu mentalidad. Antes de elevarte, te humilla. Antes de confiarte una misión mayor, Él alinea tu corazón con el suyo. Cuando comienzas a ser más como Cristo en tus pensamientos, reacciones y elecciones, es una señal de que te estás moviendo en la dirección correcta. La voluntad de Dios no es solo un camino a seguir, es un camino de transformación. Al caminar en la dirección que Dios ha marcado, tu corazón se alinea gradualmente con el suyo. Tus actitudes, pensamientos y prioridades cambian, no por la fuerza, sino porque el Espíritu obra en ti. Esta alineación interna produce frutos espirituales duraderos: paciencia, amor, paz y perseverancia. Estos no son meros efectos secundarios, sino evidencia concreta que Dios apruebe y acompañe tu camino. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Así que cuando tu vida empieza a dar estos frutos y sientes una coherencia entre tu fe y tus acciones, no es casualidad. Es la sello silencioso de Dios en camino. Las señales que Dios da no siempre son espectaculares, pero a menudo son claras para quienes aprenden a escuchar. A través de la historia y la vida de muchas personas, podemos ver cómo Dios guía de maneras sutiles, abriendo puertas, colocando a las personas adecuadas
o brindando una paz inexplicable en medio de la tormenta. Estas historias nos recuerdan una verdad esencial. Dios siempre actúa, incluso cuando aún no lo vemos. Uno de los testimonios más impactantes de la Biblia es el de José a muy temprana edad. Recibió una visión de Dios a través de sueños, un futuro de grandeza y autoridad. Sin embargo, el camino hacia esta realización estuvo plagado de dolor. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, José podría haber perdido toda esperanza. Y sin embargo, a cada paso, Dios puso señales discretas pero poderosas. En la casa de Potifar, se gana la confianza de todos. En prisión, encuentra favor y se le da la responsabilidad de otros reclusos. Y en ese preciso momento, Dios orquesta un encuentro con el faraón que lo cambia todo. Lo que parecía una serie de fracasos fue en realidad estrategia divina. José nunca dejó de creer, ni siquiera en silencio. Su fe fue la clave que le permitió reconocer las puertas que Dios abría ante él. Otro ejemplo poderoso proviene de la historia de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que, junto con su familia, ocultó judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue arrestada, enviada a un campo de concentración y lo perdió todo. Sin embargo, en medio del horror percibió señales de la presencia de Dios, por ejemplo, en el campamento, un frasco de vitaminas que usaba para ayudar a otras mujeres nunca se agotaba, como una multiplicación milagrosa. Más tarde, tras su liberación, comprendió que Dios había usado esa época de sufrimiento para hacer de ella un instrumento de reconciliación y esperanza alrededor del mundo. Corey solía decir, cuando un tren pasa por un túnel y está oscuro, no tiras el billete y te bajas. Te sientas y confías en el conductor. Este testimonio nos recuerda que aun cuando todo parece oscuro, Dios sigue en control. También hay historias más cotidianas, pero igual de impactantes. ¿Cuántas personas han visto a Dios obrar justo cuando pensaban que todo había terminado? Un estudiante sin dinero que recibe una beca inesperada justo cuando estaba a punto de abandonar la universidad. Una persona desempleada que recibe una oferta justo cuando decide perseverar en la oración. Una pareja al borde de la ruptura que ve restaurada su relación tras una oración sincera. Estos testimonios no son casualidades, son citas divinas. El hilo conductor de estas historias es la fe perseverante. Ninguna de estas personas recibió respuestas inmediatas. Joseph esperó años. Corey caminó en la más profunda oscuridad. Otros pasaron noches de dudas y lágrimas. Pero todos mantuvo la confianza que Dios estaba obrando, incluso en silencio. Y en el momento perfecto, las señales se alinearon, las puertas se abrieron y el plan se reveló. Si hoy estás pasando por una época difícil, recuerda estas historias. Lo que estás experimentando puede que no sea un desvío, sino una preparación. Dios está escribiendo tu historia con la misma fidelidad con la que escribió las historias de José, Corey y tantos otros. Señales que Él siembra en tu camino. No siempre son espectaculares, pero son reales. Y si perseveras en la fe, verás que nada se perdió. Todo tuvo un propósito. ¿Cómo distinguir un cartel auténtico de uno falso? En el camino de la fe, es esencial comprender una verdad que a menudo se pasa por alto. No todas las señales vienen de Dios. Hecho de que un evento parezca espectacular, inusual o impactante no significa necesariamente que esté divinamente confirmado. Nuestros corazones pueden verse influenciados por nuestras emociones, nuestros deseos personales o incluso distracciones espirituales. Por eso la Biblia llama a los creyentes a ejercitar el discernimiento espiritual. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Dios es un Dios de orden y verdad. No usa la confusión ni la manipulación emocional para guiar a sus hijos, para reconocer un señal verdadera. Por tanto, es necesario confrontarla con criterios espirituales claros. 1. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? El criterio más seguro sigue siendo el coherencia con las Escrituras. Dios nunca se contradice. Si da una señal,
siempre estará en armonía con su palabra. Por ejemplo, una señal que te animaría a actuar en contra de los principios bíblicos, falta de integridad, egoísmo, compromiso moral, etc., no es de Dios, incluso si parece lógica o ventajosa. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Si una señal no puede pasar la prueba de la palabra, debe ser rechazada. 2. ¿Produce paz o confusión? La paz interior suele ser un indicador espiritual fiable. Una señal genuina confirmándolo que Dios ya ha comenzado a poner en tu corazón y va acompañado de una tranquilidad y seguridad. Una señal falsa, por el contrario, deja una impresión de inestabilidad, duda o confusión. Esto no significa que nunca tendrás una lucha interna, pero en el corazón mismo de la incertidumbre, una paz profunda persiste cuando la señal realmente viene de Dios. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera a los Corintios 14:33. 3. ¿Nos anima a amar y servir más? Los verdaderos signos divinos. Empujar hacia Dios y hacia los demás. Inspiran amor, fe, paciencia y servicio. Si una señal, por otro lado, alimenta el orgullo, el aislamiento o un egocentrismo excesivo, se debe desconfiar de ella. Una señal que viene de Dios nos acerca cada vez más a su voluntad y produce buenos frutos: humildad, obediencia y amor. 4. Cuidado con las prisas y las señales forzadas. Uno de los errores más comunes es querer, para causar una señal tú mismo, por impaciencia o miedo. Algunos buscan forzar una respuesta de Dios, pero no es así como funciona el discernimiento espiritual. Dios actúa según su tiempo y sus caminos. La prisa a menudo lleva a decisiones carnales disfrazadas de voluntad divina. Por el contrario, una verdadera señal de Dios resiste la espera, porque lo que viene de Él no pierde su fuerza con el tiempo. El que cree no se apresurará. Isaías 28:16. Para discernir las señales reales de las falsas es necesario madurez espiritual y una intimidad constante con Dios. No es una ciencia misteriosa, sino un caminar de fe, iluminado por su palabra y por su paz. Una señal auténtica. Está en armonía con la Biblia. Produce paz y claridad. Inspirar a amar y servir más. Resiste el tiempo y la prueba. Al mantener estos criterios, no te dejarás llevar por tus emociones ni por coincidencias engañosas. Aprenderás a reconocer lo que verdaderamente viene de Dios y a avanzar con confianza en su voluntad. Reconocer las señales que Dios envía es un paso importante, pero mantente en el camino correcto. Es otra. Seguir la guía divina no es un evento único, es un paseo diario. Esto requiere una relación viva con Dios, una escucha atenta y una actitud de fe constante. Aquí tienes algunos consejos concretos para cultivar esta sensibilidad espiritual y avanzar en la dirección correcta. 1. La importancia de la oración constante. La oración no es simplemente un ritual religioso, es una conversación viva con Dios. Cuanto más tiempo pases en su presencia, más aprenderás a reconocer su voz y a discernir sus señales. Orar con regularidad, aunque sea unos minutos al día, ayuda a mantener una conexión profunda. No es la duración de la oración lo que importa, sino la sinceridad del corazón. La oración constante no significa hablar todo el tiempo, sino incluye a Dios en cada paso de tu vida, tus elecciones, tus dudas, tus planes, tus relaciones. 2. Mantén un diario espiritual. Una forma muy eficaz de realizar un seguimiento de las señales de Dios es anotar. Llevar un diario espiritual te permite registrar oraciones, respuestas, reflexiones o pasajes bíblicos que te han impactado. A menudo, en el momento, una señal puede parecer insignificante, pero al releer tu diario más tarde, verás el hilo conductor de la acción de Dios en tu vida. También es una excelente manera de fortalecer tu fe. Releer las veces que Dios te respondió te ayuda a perseverar cuando atraviesas periodos de silencio. 3. Tómate el tiempo para escuchar,
no solo para hablar. Con demasiada frecuencia, llenamos nuestras oraciones de palabras, peticiones y urgencias, pero olvidamos escuchar. Sin embargo, Dios habla en la quietud, en el silencio interior, en una paz suave y discreta. Tómate unos minutos para estar en silencio, respirar profundamente y con sencillez. Escuchar puede transformar tu vida espiritual. No es una pérdida de tiempo. Es en estos momentos que Dios puede darte una clara convicción, dirección, paz o sabiduría que de otra manera no percibirías. 4. Mantente humilde y enseñable. Incluso cuando sientes firmemente que estás en el camino correcto, permanece siempre humilde y abierto a la corrección de Dios. Él puede redirigirte, ajustar tu rumbo o usar a otras personas para hablarte. El orgullo espiritual puede hacernos sordos a su voz. Ser enseñable es reconocer que no tenemos todas las respuestas y que Dios puede obrar de maneras inesperadas. Cuanto más tierno y disponible sea tu corazón, más sensible serás a su guía. En resumen, la oración nutre las relaciones. Escribir un diario fortalece la memoria espiritual. Escuchar agudiza el discernimiento y la humildad te mantiene alineado con la voluntad de Dios. No son gestos complicados, pero hábitos poderosos que, día tras día, te mantendrá en el camino que Dios ha preparado para ti. Cuando Dios habla, también sabe confirmar su dirección de forma clara y personal. Estas señales no siempre son espectaculares, pero sí profundas y constantes. A menudo se manifiestan a través de paz interior que supera toda lógica, a palabra viva que toca tu corazón, estímulo externo, a transformación interior real y frutos espirituales visibles. Y sobre todo, siempre se alinean con la verdad de la Biblia. Incluso cuando no todo está perfectamente claro, puedes confiar en Dios. Él no necesita que veas todo el camino para guiarte paso a paso. Tu parte es escuchar, obedecer y avanzar con fe. Su parte es confirmar, abrir las puertas correctas y mantener tu corazón en paz. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 a 6. Oración corta. Señor, gracias por tu fidelidad al guiar a quienes te buscan. Enséñame a reconocer tu voz, a discernir tus señales y a caminar en tu paz, incluso cuando no lo veo todo. Confío en ti. Amén. Si este mensaje te animó, suscribir, compártelo a alguien que lo necesite y cuéntalo en un comentario cómo Dios ya ha confirmado su voluntad en tu vida.